Salmos 33 y verso 6. Creo que es verso 6. Sí, verso 6. La Biblia dice esto: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Now, vamos a entrar en un estudio profundo de la palabra del Señor. No lo vamos a completar esta tarde porque yo voy a tomar tiempo, pero en estos días mi propósito esta tarde es hacer todo lo posible para animarte de comenzar a leer la palabra de Dios y estudiarlo, más que algo común y corriente como leemos las noticias o las nuevas en nuestros teléfonos. Dios en estos días está llamando a esta iglesia a profundizarnos en la palabra del Señor, y esta tarde les voy a explicar por qué. Puede tomar su asiento. Now, vivimos en un mundo donde la palabra de uno depende en los deseos o las situaciones. Voy a repetirlo. Vivimos en un mundo donde la palabra de uno depende en los deseos o las situaciones de esa persona. Eso quiere decir que yo puedo estar de acuerdo con algo hoy en este momento, pero en 30 minutos o una hora yo puedo cambiar mi opinión. Y eso es algo muy común. Por eso en este mundo tenemos abogados, tenemos contratos y términos de los contratos. Porque sin ese papel, sin firmar esos papeles, uno puede cambiar su opinión. Lamentablemente, había un tiempo cuando apretaron manos y había un acuerdo, un contrato. Cuando alguien decía voy a hacerlo, uno tenía confirmación o uno tenía la seguridad o confianza que esa persona iba a cumplir su palabra. No es tanto así en el mundo. ¿Por qué? Porque uno dice pues esto cambió mi opinión, o yo tuve que cambiar mis planes por esto. Tenemos que ser personas de nuestra palabra lo mejor posible, que cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos. Que su palabra sea sí y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la propensidad de cambiar su opinión de repente. Ya hablé de esto, pero yo quiero ayudarles a entender que en el mundo, si no lo tienes escrito, no confías en eso. Cuando compras un carro, ellos quieren que usted ¿qué? ¿Un qué? Un contrato. ¿Para qué? Porque ahora ellos tienen evidencia que usted por su palabra prometió a pagar una cosa. En el pasado no era así. Cuando en los tiempos bíblicos ellos hicieron pactos, pero no era algo escrito, no era algo como el día de hoy. Dios no funciona de esta manera. Y este es importante. Dios no funciona de que Él necesita un contrato. La Biblia dice esto en Salmos 119 y 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tus palabras en los cielos. La palabra de Dios es algo, es un contrato. La Biblia es algo para nosotros que fue escrito o determinado, y nosotros no tenemos que preocuparnos. En la Biblia de las Américas, que es una Biblia, es una traducción lo más literal del hebreo, del arameo y del griego. Está escrito, es una Biblia, una versión usado mucho en los seminarios de estudiantes del hebreo y griego. La Biblia de las Américas dice esto de esta manera: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Es más que permanecer, es
firme. Parte de los cimientos de todo que podemos ver está plantado la palabra de Dios. Now, Dios no necesita un contrato. Él es Dios. Él no puede mentir. Hebreos 6 dice y 18, para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Con lo que, y yo estoy tratando de cambiar su perspectiva acerca de la Biblia, porque muchos lo toman la Biblia como algo como, ese es un libro que tengo que leer. No, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Que quiero decir que cuando Dios inspiró este libro, Él determinó desde la eternidad, desde años atrás, desde miles de años atrás, cuando Él lo puso aquí, está establecido para siempre. Para siempre. La Biblia dice firme. La Reina Valera dice permanece para siempre. Eso quiere decir que no le importa lo que suceda en este mundo, esto siempre va a estar aquí. Por eso su vida, nuestra salvación, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar debe venir de este libro, porque aquí es lo que Dios va a usar para juzgarnos. Now, no lo voy a tocarlo esta tarde, pero eventualmente voy a tocar Salmos 33 y 6, donde habla del aliento y la palabra de Dios. Muchos quieren tomar la palabra de Dios y hacerlo como ellos quieren en iglesias. Y he visto en estas iglesias apostólicas que es una tristeza para mí. Siempre quiere el espíritu, quiere danzar, brincar, cosas místicos, pero no quiere la palabra de Dios. Esas iglesias siempre desvían, dejan eventualmente las doctrinas básicas de la escritura. Y yo le digo esto: Dios los va a juzgar a esas iglesias, porque esto no cambia, hermano Tomás. Dios está firme, escrito. De todo que cambia en el mundo, esto no cambia para nada. Tenemos que alinearnos con esto. Pero hay muchas iglesias que quieren y no quieren esto. También hay iglesias que solamente quiere esto y no quiere el Salmos 33 habla de los dos, y no voy a hablar de esto, pero es importante que yo establezco esta tarde la importancia de esto en su vida. Si no estás leyendo esto, estás confiando en el de sus emociones. Dios no es un Dios inestable. Pregunte a usted mismo, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó este libro y tomó tiempo? Aquí está una pregunta mejor. ¿Cuánto tiempo has gastado en su celular hoy? ¿Y cuánto tiempo has pasado leyendo la palabra de Dios? Porque nosotros ponemos nuestras prioridades por nuestras acciones. Sabe de todo lo que está pasando en su país, con su familia, que comieron anoche, con los chismes de su pueblito, pero ni sabes cuántos discípulos eran ni los nombres. Yo estoy tratando de ayudarte a entender que este libro es más importante que cualquier otra cosa. Y cuando termino esta tarde, quiero mostrarle, y espero que yo inicie algo dentro de usted, que impulsa algo dentro de usted, que desde esta noche usted va a tomar la decisión: no voy a hacer nada, no voy a mirar a mi celular hasta que yo leo la palabra de Dios. Hay personas que al momento que se abren sus ojos, quieren ver quién me marcó, quién me mandó textos, quién hizo mis likes de mi, pero no sabe nada de esto. Esta es una carta escrita al Señor de amor hacia su pueblo, pero es más que una carta. Lo voy a mostrarle la importancia de la escritura, porque Dios no puede mentir. Si está escrito aquí, créame, tenlo por seguro, escríbalo en su cuaderno, Dios lo va a cumplir.
Porque es imposible. Nosotros podemos mentir. Dios no puede. Él no sabe. Él no tiene esa característica dentro de él. Es imposible para él. Él no sabe. Él no entiende eso. Es como aprender de hablar chino. Para nosotros es nosotros no entendemos. Pero para él es igual como mentir. Él no sabe. Él no entiende eso. No está parte de su persona. Entonces cuando Dios dice que lo va a cumplir, créelo, dicho y hecho, ya está. Pero créeme, Él sabe nuestra naturaleza. Él no necesita el contrato. Pero para confirmar su palabra con nosotros, Él hizo un contrato. Porque Él sabe que nosotros somos sospechosos, desconfiados, impacientes. Y tenemos la propensidad de hacer como queremos de vez en cuando. Incluso tratamos de servir al Señor como nosotros queremos. Fuera del libro. ¿Cuántas veces he predicado la esencialidad de ser bautizado en el nombre de Jesús de este púlpito? Cada domingo. Y hay personas que llegan semana tras semana y pelean con el mensaje. Mire, hermano, si el libro dice que yo tengo que hacer vueltas en crema de cacahuate, lo haré. Pero no tiene sentido. Hablar en lengua no tiene sentido. Pero es la promesa del Padre que cada persona que busca de Él y que quiera ser lleno del Espíritu Santo, incluso si usted no ha recibido el Espíritu Santo, puede recibirlo hoy. Es una promesa. Dios no puede mentir. Si Él dice que Él lo va a llenarte con el Espíritu Santo, Él puede llenarte esta tarde. Usted puede salir de este lugar lleno del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu y la palabra. Pero Dios no hizo un contrato, Él hizo un pacto con nosotros para que nosotros podamos tener confianza en Él. Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Eso quiere decir que nosotros juramos cuando llegas al corte sobre la palabra de Dios. Ellos dicen: pon su mano sobre la palabra de Dios, levanta el otro, la repite después de mí. Cuando ellos hacen eso, yo no juro así de esa manera. Yo digo: yo prometo. Porque porque yo puedo mentir, yo soy ser humano, entonces yo no voy a jurar porque yo no tengo la capacidad de garantizar algo. Solo Dios tiene eso. Por eso Él puede jurar, nosotros no, Él sí. Entonces, cuando la Biblia dice que no había una autoridad más alto, Él juró por sí mismo. Cuando Él hizo esa promesa a Abraham, Él estaba declarando: no hay algo más grande, con más poder, más autoridad que yo. Entonces yo voy a jurar sobre mi carácter, sobre mi esencia. Él estaba jurando, declarando a ser humano, a Abraham, en ese momento: no hay nada que puede negar lo que yo voy a hacer. Yo soy la autoridad más grande en todo el universo. Entonces cuando Él juró en ese momento, es como la palabra de Dios dicho y hecho. La Biblia dice esto, que Él juró y Él hizo una promesa a Abraham que sus descendientes iba a ser como la arena del mar y de la tierra y estrellas en los cielos. Y Él ha cumplido su palabra. La arena se representa el pueblo de Israel, no el país de Israel, el pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. Dios hizo un gran pueblo de Abraham, de Jacob y de las descendientes de Él hizo un gran pueblo del Antiguo. Se trata con el pacto del Antiguo y el Nuevo Testamento.
Y no tengo tiempo para meterme en las palabras de pacto y qué significa eso en el hebreo y el griego tiene sentidos diferentes. Pero el griego habla de un pacto como un testamento. Entonces la Biblia habla que cuando él hizo ese pacto de la arena y de las estrellas, él estaba hablando del antiguo y el nuevo. El antiguo era el pueblo de Dios de Israel, arena de la tierra, gente natural. Estrellas se trata con lo celestial. Nosotros somos las estrellas, la iglesia que fue redimido. Por eso cuando Lucifer vino a Dios diciendo yo voy a exaltar mi trono sobre las estrellas, es cuando él se fue, ¡pum! Él trató de tomar dominio sobre algo espiritual que era el pueblo de Dios. Entonces Dios confirmó por un pacto que él era más allá de todo esto. Now, la palabra de Dios fue dada para guiarnos y ayudarnos en este pacto. Usted no tiene que andar desviado, desconfiando o en confusión. Este libro, créame, tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Fuera de este libro es confusión. Nota que sectos hacen su propia Biblia o hacen otro libro. ¿Por qué? Es lo que hace el diablo. Igual como él hizo en el jardín. Él quiere agregar cosas a la palabra de Dios. Este fue escrito. Y no tengo tiempo para hablar de cómo llegamos. Quizás un día voy a hablar de cómo llegamos a tener este libro, pero ese es un estudio en sí. Now, este libro tiene todas sus respuestas. El problema es esto: como a veces no lo leemos como debemos, no sabemos en qué confiar. Y el problema es muchas veces confiamos en cómo sentimos en ese momento en vez de confiar en la palabra de Dios. Y cuando confiamos en lo que sentimos en el momento, es cuando siempre desviamos. ¿Has escuchado a personas decir yo siento hambre en este momento? Eso no significa que Dios me está hablando. El problema es esto: el mundo quiere andar en cómo ellos se sientan. ¿Has sentido gas? Eso no es de Dios. El problema es esto: muchas veces no seguimos la palabra de Dios, seguimos lo que sentimos. Y cuando lo hacemos eso, el problema es esto: yo siempre tengo que volver a las personas a decirle, muéstrame en este libro donde usted tiene derecho a No se pueden. ¿Por qué? Porque nunca buscaron esto primero. Cuando usted pierda su camino y comienza a seguir a sus emociones, yo estoy avisándole como su pastor, vuelve al libro. Porque esto es el pacto para ayudarnos. Aquí no hay desconfianza, aquí no hay confusión, aquí hay claridad y seguridad. ¿Listos? Proverbios habla de él que trata de seguir a sus emociones. Proverbios habla de la persona que trata de vivir su vida fuera de la palabra del Señor. Proverbios 19:3, lo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Señor, su palabra dice. Pero si seguimos en pecado, ok, ¿por qué está poniendo callado? Bendíceme. Pero si tú no pagas su diezmo y das sus ofrendas, Dios no puede. Gracias a los 5. Señor, ¿por qué estoy en esto? Si está en contra, créeme, Dios no va a quebrar este libro.
Este libro es el metro que Dios usa en todo. Hay paz en la palabra de Dios, porque usted puede confiar en una palabra eterna que no fue escrito conforme emociones o el otro día. Este fue escrito hace mucho tiempo. La Biblia aquí dice necedad habla, significa en el hebreo alguien que quiere preeminencia. La gente arruina su vida por su propia necesidad de tener preeminencia, que quiere decir que tú eres Dios, yo soy Dios y no Dios. Preeminencia significa de estar preeminente, o de tomar el trono, o de estar reconocido, o estar enfocado siempre en nosotros mismos. Ellos quieren dictar sus vidas y después pedir el favor de Dios. Pero la Biblia dice que arruina su vida y después se enoja con el Señor cuando Dios no hace como nosotros queremos. Mire, te voy a ser honesto, no puedes estar viendo pornografía todos los días y después llegar aquí y pensar que el Señor te va a derramar el favor de Él sobre tu vida. No puedes andar chismosa. Nota que yo mencioné osa y no oso. Y después pensar, y la Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe por qué chismosos no tienen paz? Porque siempre están preocupados si alguien va a repetir algo. Mire, es mejor quedarse. Es que yo necesito. No, usted no necesita hablar con nadie. Es que el pastor no sabe. Créame, yo sí sé, pero yo me quedo callado también. De hablar. Mire, nosotros invitamos problemas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que si vestimos de una manera y llegamos aquí y danzamos, me gozaré, y sentimos escalofríos y el mover de Dios, que Dios está de acuerdo en cómo portamos. Créame, hermanos, la palabra de Dios fue dado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí quieren la bendición de Dios sobre tu vida? Gracias a los 25, el resto no quieren. Yo sí. Pero solo lo encuentro cuando yo alineé mi vida con este libro. Y mire, Dios no hace favores. Él no respeta al pastor Galindo más que usted. Yo tengo que ser igual como usted. Yo no estoy predicando a usted. Yo estoy tratando de vivir de esta forma, de seguir la palabra de Dios también en mi propia vida. Yo tengo la responsabilidad más que todos aquí. Porque yo tengo que dar respuesta por sus vidas. Por eso lo estoy predicando. Para que usted cuando llegue a los cielos no pueda decir, pues, pastor, nunca me enseñé eso. Espero que Dios está grabando esto también. Búscalo. ¿Qué es hoy? El 30 de Señor, busca el mensaje de 30 de julio. Él lo va a poner ahí. ¡Pum! Créeme, hermano, la palabra de Dios es el poder de Dios. Juan 14 dice: si me améis, guardad mis mandamientos. No podemos hablar del amor que tenemos para el Señor y hacer como nosotros queremos. Voy a tocar mi palito de dulce aquí. No dejar de congregarnos. Pues me voy cuando me siento. Ok, entonces no te enojes con el Señor cuando Él no hace como usted quiere. La palabra de Dios fue escrito para todos. Para todos, hermanos, todos tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios en la palabra de Dios hay protección y hay bendición. Entonces la Biblia dice eso. Salmos 19,
116, susténtame conforme como a tu palabra y viviré. Y no quedo yo avergonzado de mi esperanza. Gente que aman a Dios van a amarlo, van a amar, cuidar y hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero yo voy a ser honesto, si ustedes dependen solo de la predicación para aprender de la escritura, yo no tengo suficiente. Yo tomo mucho tiempo para enseñar y predicar. Imagínate si yo tengo que predicar todo este libro en un servicio. No vamos a salir por días enseguida si no voy a tener voz. Usted tiene la responsabilidad, y esta es la razón por qué muchos desvían de su fe, porque toman un pedacito, pues, y yo sé, los científicos dicen que la atención de uno es 20 minutos y después está en otro mundo. Algunos de ustedes ya están trabajando mañana. Ya se acabó su tiempo, su tiempo para poner atención. Yo sé. Imagínate con esos 20 minutos de ese poco instrucción, usted tiene que ayudar eso para ayudarte a llegar a los... No. Dios, usted, si tiene Biblia, levántalo. Dios puso esto en sus manos, y si tienen en su celular, mire, en su dispositivo. ¿Por qué? Para ayudarte a aprender. Aquí es donde usted aprende cómo amar a su hermano, tener armonía con sus hermanos, tener armonía con Dios. Aquí es donde aprendemos. Pero gente confía solamente los 20 minutos que están atentos. Y por eso, y yo entiendo, hermano, yo soy como usted. Yo he estado en servicios. Cuando yo entré a la iglesia, mi pastor era un varón de edad, era casi 70. Y él por una hora sin parar. Los miércoles salimos a la iglesia a las 10:30. Si quedamos aquí a las 10:30, gente dice, ay, pues yo me voy. Cuando ponemos de pie, me voy a... Si yo predico más que 40 minutos, yo estoy recibiendo... Gente me está enviando textos. Todos saben de qué estoy hablando. Ya. Yo recibo esos comentarios. ¿Ibas a predicar toda la Biblia esta tarde? Wow. Pero en ese día ese varón, y él predicó, y él no era de mucho ánimo. Él quedó en ese púlpito y habló así todo el tiempo, así muy despacio, pero por una hora al mínimo, hasta a veces 1 hora y media. Y yo sí quedé a decir, pero ¿sabes qué? Yo aprendí un amor para esta palabra de Dios, y por eso cumple 40 años en la iglesia este año. ¿Por qué? Porque había alguien en esos días que no predicó siempre lo que yo quería escuchar, pero lo que yo necesitaba escuchar es la palabra de Dios. Pero créeme, hermanos, no solamente es por el púlpito. Usted y yo tenemos que leerlo y estudiarlo y ponerlo como una disciplina en nuestras vidas. Yo estoy regocijando en cómo estamos orando y gente llegando a orar. Pero créame, incluso tenemos que poner la misma prioridad y estudiar la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Hablamos de la oración y la adoración, pero yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que sabe cómo orar, adorar a Dios y estudiar y saber de la palabra de Dios. Me gustaría recibir preguntas de la palabra de Dios de personas en vez de quejas o problemas. Siempre solo me llaman cuando todo el mundo está boca abajo. Yo quisiera tener preguntas de pastor, ¿qué significa este verso? No, yo estoy pastor, yo voy a punto de matar a mi esposa, venga pronto. Y yo digo, ustedes tomaron años para llegar a ese momento, usted puede esperar hasta mañana. Y si se mata uno al otro, llama a la policía.
Pero si comenzamos a leer la Biblia y poner por obra de estudiar este libro, y no leerlo como una novela, pero ponernos la cara así y estudiarlo, yo siento Dios, hay una fuerza en este libro, hermanos. El diablo tembla de un pueblo que conoce la palabra del Señor. Él tiene miedo de personas que saben cómo usar este libro. ¿Qué usó Jesús cuando vino a las tentaciones? La palabra de Dios. Él no peleó diciendo, voy a danzar hasta que tú te vayas. Si él hubiera hecho eso, el diablo habría estado danzando con él. El diablo no tiene miedo de su danza. Y él no tiene miedo de la presencia de Dios, porque él siempre está en la presencia de Dios. ¿Sabe lo que hace el diablo temblar? Dos cosas: el nombre y la palabra de Dios. Él tiene miedo porque él sabe lo que dice al fin del libro. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que va a pasar a él. Estoy llegando a mi fin. Yo determiné que no iba a tomar mucho tiempo, pero tengo como una hora más o menos. No, usted no sigue. No. A los que dicen amén, todos están diciendo cállate. Después del servicio voy a apuntar su llanta. El diablo lucha en contra de ellos que estudian la palabra de Dios. Por eso cuando usted está cansado y no puede dormir, a las 3 de la mañana ponte la Biblia en su teléfono. Te prometo, entre 5 minutos vas a despertar el próximo día. El diablo tiene miedo usa la tecnología. Lo he hecho varias veces. Yo comienzo con Isaías 43 y me levanto en Mateo 28. Porque el diablo tiene miedo de la palabra del Señor. Now, hay un estudio científico que dice que cada vez que hablamos palabras, que se vayan y se conviertan en olas de sonido que nosotros escuchamos. Y es cierto, usted no está escuchando palabras. Lo que está pasando es usted está escuchando sonidos que está moviendo sobre frecuencias que cuando toca su oído se meten ahí adentro y se convierta, su cabeza se convierta en palabras. ¿Ok? Pero hay una idea científica que dice que cuando salen palabras, salen y se van y siempre están ahí. Y después de tiempo, las palabras se desvanecen, pero se corren a través de estas olas. Y después de un tiempo se disipan y eventualmente se desvanecen. Pero con Dios, la Escritura nos enseña esto. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por ¿cómo? La palabra de Dios. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabe lo que él está diciendo? Todo lo que podemos ver, sentir y que está existiendo hoy en día fue hablado hace miles de años atrás y está mantenido sobre esa palabra. Como nuestras palabras se desvanecen, la palabra de Dios permanece para siempre. Está hecho firme en los cielos. Y sabes que el momento que Dios quisiera hacerlo, Él podía quitar su palabra y todo se vuelva al caos. ¿Sabe lo que está sosteniendo su vida hoy en día? No es usted y su fuerza de ir a trabajar. No que tú eres tan inteligente o tan hermosa o tan fea o tan feo. ¿Sabe por qué estamos aquí hoy en día? Es porque Él habló miles de años atrás. Y Él por hablar formó todo que podemos ver, sentir, tocar, comer. Gracias a Dios por las tacos, ¿verdad? Wow, la comida fue excelente el domingo. Amén, yo comí demasiado. Pero escúchame. Yo digo esto. Dios, cuando Él habló, nuestras palabras desvanecen, se van. Pero la palabra que Él habló miles de años atrás está sosteniendo todo que podemos ver, sentir y tocar. Now, imagínate, esos árboles afuera tienen un proceso de crecer,
y en el verano aquí las hojas se cambian colores y comienzan a caer. Eso no es algo científico. Ese patrón fue puesto en los cielos miles de años atrás. Antes que había un Carolina del Norte, Dios puso los árboles de esta área que iban a cambiar en el otoño. Y el solazo que estamos experimentando fue puesto en su orden miles de años atrás. ¿Y sabe lo que sostiene eso? La palabra de Dios. No el universo o algo misterioso. Fue la palabra de Dios que Él habló miles de años. La palabra de nosotros se desvanece, pero la palabra de Dios que fue hablado miles de años atrás, fue escrito, fue puesto, está ordenando todo. Ahora se está sosteniendo todo en este momento. Yo estoy tratando de ayudarle a cambiar su opinión acerca de este libro, porque hay poder en este libro. Hay poder para salvación, hay poder para ser sanado, hay poder para encontrar su paz, hay respuestas en este libro. El poder de Dios y el mover del Espíritu, y vamos a hablar de esto la semana que viene, estableció y sostiene el mundo hoy en día. Ahora su palabra reina para siempre. ¿Qué significa eso? Simplemente esto: todo que podemos ver y experimentar viene por la palabra de Dios que fue establecido en Génesis 1. Estamos viendo un milagro. Cada vez que te levantas mañana, cuando levantas mañana, si tú abres sus ojos, es un milagro de Dios. Es la palabra de Dios sosteniendo su vida. Que hay gravedad, es un milagro del Señor. Que no estamos flotando por toda parte. Es el poder de Dios, es la palabra de Dios que fue establecido. Yo estoy tratando de ayudar. Y mire, a ustedes que tienen años en la iglesia, escúchame, ustedes deben ser los mejores estudiantes de todos. Come on. Muchas veces aprendemos de confiar, cómo peinarnos y vestirnos y cantar las canciones, y pensamos que es una relación con Dios. No, al contrario. La relación con Dios es estudiar este libro y saber qué dice este libro y ponerlo a su corazón. La Biblia dice que esconderé la palabra del Señor para no pecar. Créame, viene por este libro. Yo no predico mi opinión, hermanos. Yo predico lo que dice este libro. Por eso la responsabilidad de ser predicador o pastor es algo muy grave, muy serio, hermanos. Porque si yo predico algo fuera de este libro, yo puedo lastimar la palabra del pueblo de Dios. Hermanos, este es algo serio para mí. Este libro es algo sagrado. Por eso a mí no me gusta verlo en el piso. Los musulmanes tienen una práctica que nunca pone su Corán, no sé cómo se llama ese libro, bajo sus hombros. Ellos tienen un respeto para su libro que no tiene nada, que no significa nada. Más que muchas personas. Yo he visto personas dejar su Biblia aquí por semanas. Por semanas. Y mi carne dice, por eso está peleando Galindo. Por eso tiene problemas. Yo digo, no, ellos tienen un celular y lo está leyéndolo ahí. El pastor dice eso. Galindo dice, no, al contrario. Pero mire, hermanos, tenemos que apreciar este libro, hermanos. Tenemos que apreciar la palabra del Señor como algo tan precioso. Este es un regalo del Señor. Cuando usted sabe lo que dice este libro, usted va a ser más cuidadoso en su vida. Usted va a tomar pasos conforme a la palabra del Señor. Lámpara a mis pies es su palabra. Muchos andan a la oscuridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque no saben lo que dice la palabra de Dios.
Hermanos, como yo quisiera tener el vocabulario para convencerte de comenzar de leer esto y amar la palabra del Señor. No tienes que ser predicador para amar la palabra del Señor. ¿Cómo es que estudiamos cosas en la escuela más que la palabra de Dios? ¿Cómo es que leemos las noticias de chismes y lo que está pasando en otra parte del mundo? Sabemos de todos los políticos, pero no sabemos lo que dice la palabra de Dios. Escúchame, como pastor, yo estoy tratando de iniciar, de impulsar, de encender dentro de usted un deseo. ¿Por qué? Porque este es algo firme. Este está manteniendo todo hoy en día. Si ponemos de pie, nuestras palabras se desvanecen, pero su palabra nunca. Si Él dice que lo va a cumplir, créeme, ten por seguro. Isaías 47, capítulo 40, verso 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente está hablando de su vida. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Créame, cuando comienzas a leer esto y estudiarlo y parar de preocupar lo que está pasando en la vida de su hermano y hablar a todo el mundo de cosas que no tienen importancia, cuando usted comienza a poner esto, ya lo mencioné que el diablo lucha contra el pueblo de Dios leyendo esto. Las disciplinas son fáciles: orar y leer la palabra del Señor. ¿Cuáles son las dos cosas más difíciles a veces? Orar y leer la palabra de Dios. Nuestra carne no quiere llegar a este lugar y orar. Y nuestra carne no quiere leer la palabra de Dios. Dice, es difícil de entender. Pero ¿cómo es que pasamos tiempo? Hermanos, escúchame. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Yo quiero impulsar a iniciar algo dentro de su corazón para este libro. Créame, cuando hay tiempos difíciles, ¿sabes qué? No seguimos las emociones. No buscamos un profeta en YouTube para darnos una palabra. Volvemos a esto. ¿Y sabes qué? Hay que comenzar en el libro. Sí, no sé cómo hacerlo. Hay que comenzar en el libro de Proverbios. Hay 31 capítulos en el libro de Proverbios, uno por cada día del mes. Toma tiempo, hay enseñanzas en cada versículo. Estúdialo. Yo leí Salmo 51 hoy, que para mí es uno de los salmos más impactantes en toda la Biblia. Es cuando David está confesando su pecado. Crear en mi corazón nuevo. Cuando yo estudié este libro, yo quiero que Dios en una forma u otra hable a mi corazón. Créame, hermanos, hay vida en este libro. Este es el mapa que te va a ayudar a llegar a los cielos. La semana que viene voy a estar hablando del mover del Espíritu y cómo se conviene con la palabra de Dios. Pero hoy, esta tarde, como yo quisiera que cada uno de nosotros, como Dios hizo un pacto para su pueblo, que hacemos un pacto. No hagas un pacto de locuras. Señor, voy a leer 25 capítulos cada día, y lo haces por un día y el siguiente, porque van a venir. Ahí es cuando llega el diablo.
Pero Señor, todos podemos decir: Señor, yo puedo leer un proverbio para ese día. Mañana es el 31. Hay que leer el último proverbio y tomar tiempo antes de correr por allá y por acá y hacer esto. Cuando yo entré en la iglesia de 15 años, mi Biblia no era así delgadita como esta, era una grandadota así. Yo llevaba esa Biblia en mi junior y mi último año de escuela secundaria. Yo tenía mi libro de matemáticas y mi Biblia, y no me dio pena ni vergüenza, porque como ex drogadicto no encontré el poder para dejarlo. Pero cuando alguien predicó y me mostró en este libro que este libro puede darle libertad de las adicciones, este libro puede darte un paz. ¿Sabe lo que yo comencé a hacer? Yo comencé a estudiarlo. Aquí había álgebra, había inglés, había otras clases, pero yo comencé cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion. Yo abrí la Biblia ahí. Seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa. No es coincidencia que yo abrí eso. Es la palabra de Dios, hermanos. Levanta sus manos en este momento. Yo siento un espíritu de Dios en este lugar. Levanta sus manos. Come on, yo quiero que esta iglesia sea una iglesia enamorada. Antes que andamos buscando respuestas por internet o llamando a alguien por respuestas, antes que andamos corriendo por allá y por acá buscando respuestas, come on, ¿por qué no buscamos la palabra del Señor? ¿Por qué no entramos y buscamos la palabra del Señor para ver qué dice? Come on, este es lo que está manteniendo todo el universo.